bienvenidos todos un día más a nuestro podcast de Joan de Lugo, Conservando la Cabeza. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, bueno, además de Dani, que me acompaña como cada día. Hoy nos acompaña José Hernández Cabrera. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a Joan de Lugo y a vosotros dos. Nada, un placer, gracias a ti. José Hernández Cabrera es doctor en Economía. Hizo una tesis muy interesante de la que vamos a hablar hoy, que finalmente se ha convertido en un libro que os recomendamos desde ya a todos. Un libro que trata principalmente sobre defensa y seguridad, en el que se pregunta si debe ser estatal o privada. Entonces vamos a hablar un poquito con él, porque además José tiene una carrera muy interesante, ya que formó muchos años parte del servicio militar, ¿verdad, José? Estaba en el lado oscuro Estaba en el lado oscuro y ya por fin vi la luz y en fin. Bueno. Entonces él nos Sí, va a la poder verdad es contar. que al estar dentro y luego haber leído todo lo que es la teoría austríaca y la filosofía libertaria, pues te das cuenta, efectivamente, empiezas a entender determinadas cuestiones que no funcionaban, como en cualquier ministerio o cualquier administración pública. Eso, digamos, la problemática es similar en todas ellas, ¿no? Y entonces empiezas a entender por qué muchas cosas no funcionaban ni podían funcionar. Era imposible que funcionara. Por muy buena gente que haya, por muy buen interés que tenga el funcionario en hacer las cosas bien, el sistema no lo va a permitir. Es imposible. Ya lo veremos esta tarde. Pues sí, va a ser seguro muy, muy interesante. Y de hecho, bueno, yo después le voy a dar la palabra a Dani para que también te haga algunas preguntas, pero a mí me gustaría precisamente que nos contaras un poquito más cómo llegaste a estas ideas, a defender pues la propiedad privada así in extremis y demás, viniendo de tantos años de profesión en el ejército. Bueno, vamos a ver, yo ya, digamos que la semillita ya estaba dentro de uno, ¿no? Así que durante mi etapa militar, pues yo siempre estaba continuamente, no sé, reflexionando, criticando, era muy crítico con muchas cosas que no entendía e intentaba siempre mejorar el sistema, hablaba con mis jefes, unos me hacían caso, otros me decían que me callara y bueno, era un poquillo incómodo, digamos, porque estaba continuamente cuestionando las cosas, ¿no? Entonces ya tenía yo esa semilla dentro, ¿no? Esa inquietud. Luego, en el año 2004, pues ya me vi que podía hacer yo algo más en la vida civil y entonces decidí cambiar de rumbo. Tuve la oportunidad de pasar a la reserva, que es una especie de prejubilación, entendernos. Y a partir de ahí lo que hice fue montar una empresa de formación, que es una cosa que siempre se me dio muy bien y me gustó. Y pues me dediqué a impartir cursos y bueno, trabajé mucho hasta que llegó la crisis económica del 2008-2009 y a partir de ahí pues empecé a investigar qué es lo que pasaba con la crisis, por qué se producía y un poco por curiosidad empecé a leer economía y ya me metí en un círculo austríaco con Ignacio García Medina, que lo conocerán, ¿verdad? Sí, sí. Estuvo por el Lo podcast. han entrevistado. Lo entrevistaron también hace poco a Ignacio, ¿no? Sí, efectivamente. Correcto, sí. Y entonces Ignacio García Medina me dijo que una buena tarde me dice, mira, la defensa sería mejor que se fuese privada. Y yo le dije, bueno, yo no lo entiendo, pero estoy dispuesto a que me lo aclares o a que me convenzas de que eso es así. Y entonces me dio 2 o 3 libros para leer, uno de Rothbard, otro de Mises, otro, no sé, y los leí y al poco de tiempo le digo, mira, llevas razón. Fue así de simple. Fue tan sencillo como 2 buenos libros que nunca habían llegado a mis manos, pero los leí y digo, creo que desde el punto de vista lógico, la lógica es inapelable. Luego, a partir de ahí empecé a profundizar. Hice el máster en la Rey Juan Carlos, con Huerta de Soto, y del máster pues ya salté al doctorado. Y nada, yo conocí a Bastos de Lanzarote
estuvimos en varias universidades de verano. Bueno, coincidí también con Noemí, contigo ya alguna vez también hemos coincidido. Y ya me metí en la teoría austríaca y pues es una cosa que me encanta. Y seguimos ahí, hago un seminario aquí en Tenerife, un seminario semanal, los viernes o los jueves, depende. Nos reunimos varios amigos y bueno, pues seguimos repasando a Mises, la acción humana, cada día un capítulo, cada semana un capítulo y ahí estamos. Pues bueno, Sí, bueno, que recomendamos a todos los que estén por Tenerife que vayan al seminario, claro. Sí, pero más de 4 ahora no podemos. Ahora no podemos, ahora que no vengan ahora de momento, que se esperen un poco. Ahora no podemos. Cierto, cierto. Pero sí, bueno, a veces nos reunimos también, lo hacemos vía Zoom, por videoconferencia. Y bueno, pues ahí seguimos leyendo a Mises y leyendo a los autores austríacos. Y esperemos leer a Bastos, lo que pasa es que, claro, no saca ningún libro, no quiere escribir ningún libro y eso no puede ser. prefiere leer, le gusta más leer que Exactamente. escribir. Hace bien, bueno. Y le gusta hablar también, o sea, pero lo de escribir le cuesta más ponerse. Sí. Bueno, lo que pasa es que él escribe artículos, escribe cosas breves, pero escribe mucho también. Sí, pero para lo de los libros, pues es un poco más reticente. Claro, solamente con lo que ha escrito en el Juan de Mariana del anarcocapitalismo, pues ahí tiene para 1 o 2 libros ya, con todo lo que ha escrito. Lleva ya como más de 60 artículos, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Todo eso recopilado ya sale directamente a un libro. Sí. No es la primera persona que lo piensa. Y de hecho, no hace caso, ¿eh? No, bueno, no tiene remedio, no nos hace caso. A nosotros no, pero hubo por ahí alguno que aprovechó el hecho de me enteré. Un listillo que aprovechó y sacó un libro, sí. Sí, pero bueno. Free, ¿no? Sí, hay gente para todo. Bueno. Pues a mí me interesa mucho primero el tema de investigación del que te ocupas. Y bueno, en primer lugar, felicitarte tanto por el doctorado como por el libro que sacaste en Unión Editorial, que se publicó en el 2019, me parece. Sí. Y a mí me parece muy interesante porque es básicamente una aplicación sistemática de los principios de la escuela austríaca, fundamentalmente con las ideas del subjetivismo, del marginalismo, y también aplicas ideas relacionadas con lo de la preferencia temporal a la provisión de bienes y servicios relacionados con la seguridad y la defensa, que generalmente es un tema que pues muchos economistas consideran que debe estar fuera de la provisión del mercado. Entonces, si pudieses hacer una pequeña introducción sobre el proyecto de investigación que emprendiste y sobre básicamente cuáles en líneas generales las ideas que tratas en esta obra. Bueno, pues como tú ya bien has comentado, digamos, el formato de la investigación era escoger, por un lado, el corpus epistémico de la escuela austríaca, que son las categorías esenciales que identifican nuestra escuela, pues el marginalismo, el subjetivismo, la preferencia temporal, la teoría del monopolio. En fin, he cogido ese cuerpo y lo que he cogido es llevarlo a la defensa de la seguridad y empezar a comparar privada, pública y sacar conclusiones. Lo que he hecho es un repaso de la escuela austríaca aplicada a la defensa y la seguridad. Y luego yo pienso que, como bien pone Bastos en el prólogo, que es lo mejor del libro, el prólogo, efectivamente en el libro, digamos, en lo que yo refuto y donde ocupo más tiempo y creo que es la parte esencial del libro, es refutar la teoría de los bienes públicos. Porque además esa teoría, el paradigma es que la defensa y la seguridad, eso es intocable. Y la justicia, ¿no? Digamos, ese triangulito, defensa, seguridad policial y justicia, eso es intocable. Entonces yo lo que hago es que desde los propios postulados de la teoría digo que no es así.
sea, que no hay que acudir a nada, sino simplemente a la propia teoría. Y la propia teoría lo que nos dice es que hay dos, digamos, características de esos bienes públicos, que es que yo lo que digo es que esas dos características que no se cumplen, sencillamente. Entonces, si quieres, pasamos al meollo de la cuestión. La primera es que no hay rivalidad en el consumo. Bueno, es que sí hay rivalidad. Es que claramente la rivalidad. Por ejemplo, con el caso de la policía se ve muy claro. Si la policía durante la noche tiene, vamos a suponer que en un pueblo hay una patrulla disponible, ¿no? Para atender a una emergencia. O una ambulancia, me da igual. Podemos poner el ejemplo con una ambulancia o con un coche de policía. Son bienes económicos, son escasos, siempre. ¿Qué ocurre? Que si llama a alguien a la comisaría de policía y nada más que hay un coche, ¿qué ocurre? Pues el primero no es rival de nadie, ¿no? La primera llamada es atendida. Pero la segunda llamada, el coche está en un servicio. Si está en un servicio, no puede estar en otro. Que eso es elemental. Es que eso es de cajón. Luego, ¿qué ocurre? Que sí que hay rivalidad, pero hay rivalidad en el margen. La rivalidad siempre es marginal. Eso de que un coche de policía defiende por igual a todo el pueblo, no es cierto. Porque cuando hay un caso, una emergencia, el primero que llama se lo lleva y el segundo se queda sin coche y el tercero y el cuarto y el quinto. Luego, claro que hay rivalidad. Y si hubiese 10 coches, quedarían atendidas las primeras 10 peticiones y la 11ª quedaría sin cubrir, sin atender. Luego, claro que hay rivalidad. Siempre la hay. Lo que pasa es que esa rivalidad se puede ver o no se puede ver. En la defensa todavía se ve menos. Porque, claro, decimos, bueno, es que una división acorazada defiende a todos por igual. No es cierto. O un batallón, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, en montaña, a un batallón se le asigna cerrar un valle. Vamos a suponer que quieren invadir los Pirineos, un enemigo, y entran por los valles del Pirineo. Y vamos a colocar un batallón en cada valle. ¿Qué ocurre? Que el número de batallones no es infinito. Cada batallón es un bien económico y por lo tanto es escaso. Y siempre hay más valles que batallones. Es así. Es que siempre quedará alguno sin defender. Y de hecho, en la guerra es así. En la guerra, los generales, hay un principio muy importante en la táctica militar que es tener una reserva. Siempre, a nivel estratégico y a nivel táctico, todos los jefes militares quieren tener una reserva. ¿Por qué? Porque los medios son escasos y como tú no sabes la evolución del combate, cómo va a ir, tú necesitas esa reserva para taponar o para acudir a determinado sitio de ayuda. La reserva es escasa también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una división cubre un sector del territorio, no puede cubrir otro sector que quedará libre. Efectivamente. Luego que eso la gente no lo ve porque normalmente no analizamos en detalle esas cuestiones, pero con los coches de policía se ve muy claro. Claro, pero no hay diferencia económica o la lógica económica entre ambos tipos de bienes. No hay ninguna. La lógica es exactamente la misma. Son bienes económicos, son escasos y la rivalidad siempre va a existir. De hecho, obviamente los jefes militares y a nivel corporativo, pues hay una pugna por conseguir los medios militares. Es decir, que el de la Marina quiere que se compren más submarinos y el del Ejército del Aire quiere que se compren más F-18 y el del Ejército de Tierra quiere que se compren más carros de combate. Claro que hay una pugna por los medios porque son limitados. Como en todos los ministerios, todos pelean por obtener el control de mayores recursos. Todos pelean por los recursos porque los recursos son limitados y el dinero también es limitado. Con el dinero pagas las nóminas y compras los carros de combate, compras todo. Claro que es limitado. Y tienes mucha razón cuando dices que está claro que esos recursos, por ser limitados, no nos pueden defender a todos por igual. Para nada. Si mañana estallara un conflicto,
de un país contra España, está claro que las fuerzas o los comandantes, los jefes del ejército protegerían antes unas zonas que otras. No iban a proteger igual Claro. el centro de Madrid, donde está el Parlamento, que mi pueblo de Galicia, donde hay 500 habitantes. No creo que destinaran las mismas fuerzas. Claro, bueno, de hecho en recursos. tiempo de paz el despliegue también es asimétrico. El despliegue, en Madrid hay muchas más unidades ahora en tiempo de paz que en Canarias. En Canarias hay islas que no tienen ejército ninguno. Exacto. La Palma no tiene nadie, ni La Gomera, ni El Hierro, ni Lanzarote. O sea que siempre hay territorios que están sin unidades, eso es así. Y en caso de guerra ocurriría igual. Unas zonas quedarían más protegidas y otras no. Y de hecho tú también aludes a un par de ejemplos, en concreto Panamá y Costa Rica. Bueno, esa es otra. Casos en los que ni siquiera tienen fuerzas armadas. No tienen fuerzas armadas. Bueno, el caso de Panamá fue muy claro. En el caso de Panamá todo viene de la época del general Noriega. El Noriega utilizaba al ejército para reprimir a su pueblo. Cuando se quitaron a Noriega de encima, dijeron, bueno, es que el ejército es más un peligro que un beneficio. Y entonces dijeron, bueno, nos quitamos a los militares y nos conformamos con la policía. Y ahí están. Y no pasa nada. Claro, parece ser que no tienen ese problema en el que supuestamente si careces el monopolio de un proveedor monopolista de defensa, pues ocurrirían cosas terribles y que básicamente es una de las principales justificaciones del Estado. Claro, aquí en Canarias la gente dice, bueno, es que si no hubiera militares vendrían los moros y nos atacarían. Bueno, yo no digo que no, pero podríamos defendernos también. Es decir, que el hecho, vamos a ver, el hecho de que la defensa, también es otra cuestión que pongo en el libro. Vamos a ver, el hecho de que la defensa sea una necesidad, que lo es, ¿vale? Como cualquier otro bien económico, son necesidades que están por cubrir y la seguridad es una necesidad. De ahí no se deduce, es un non sequitur que se llama, no se deduce que deba producirse de forma monopolística. Efectivamente. Es que ese paso de que sea una necesidad a que tenga que satisfacerse de forma monopólica, ese paso es un paso en falso. ¿Por qué tiene que producirse? Sí, vale, tiene que producirse, pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué tiene que ser monopólico? ¿Por qué me tienen que poner a mí la vacuna que quiera el Estado y no la que quiero yo? Por ejemplo, ahora me llamarán para vacunarme dentro de poco. Yo soy ya de los viejos yo. Y me pondrán la que quiere el Estado. No, yo quiero la Pfizer. Yo no quiero la AstraZeneca. Yo quiero... Entonces, ¿por qué me tienen que obligar? Déjame que yo me defienda voluntariamente como yo quiera con mis medios o contratando una agencia. Claro, pero generalmente, claro, la justificación de los bienes públicos es una justificación bastante, digamos, cómoda, porque por un lado se plantea casi como de una forma a priorística, es decir, es una verdad que se intenta plantear como sin necesidad, prácticamente como que es algo evidente, pero por otro lado... Sí, nadie lo discute y efectivamente es una verdad asumida por todos. Bueno. Y por otro lado también hay una cosa que a mí siempre me resulta paradójica, que es que nunca se ofrece, porque la justificación a través de los bienes públicos es que si no existiese el Estado para proveer de esos bienes, habría una provisión subóptima. Sin embargo, nunca se ofrece un método concreto y aplicable al mundo real para ver que la producción de bienes públicos está por encima de ese supuesto subóptimo. Claro, es que se da por asumido. Óptimo es ficticio, no existe. Claro. Claro, es que volvemos otra vez a la teoría austríaca. La teoría austríaca te explica todo muy bien. Ese óptimo no existe, es ficticio. Es una imaginación. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es el que decide el consumidor. ¿No? El óptimo es el que quiere cada uno. Para mí, ¿cuál es el óptimo? El que decido yo. Si soy un pacifista, el óptimo mío es cero. ¿No? Claro. Claro. Si yo prefiero poner la otra mejilla, mi gasto en seguridad es cero. Y yo me atendré a las consecuencias. Luego, el óptimo es subjetivo. Por lo tanto, no existe objetivamente ni un subóptimo ni un hiperóptimo. No es, eso es una falacia que ya sabemos, los que ya estamos en este mundillo de la escuela austríaca ya lo sabemos bien.
Entonces, obviamente, y luego se me quedó por comentar la otra característica de los bienes públicos, que es allá, que es el tema de, hemos visto el tema de la rivalidad en el consumo, es decir, sí es rival. Y luego el tema de la exclusión del que no paga. Vamos a ver, ¿cómo excluimos al que no quiere pagar? Bueno, pues eso es una responsabilidad del proveedor. Yo el tema del free rider también en el libro desbarato la idea del free rider. Lo tratas muy en profundidad. Lo trató a fondo. El tema del free rider no tiene ninguna justificación. El free rider es un tío que su actividad es legítima, es ética, es jurídica, es económica, no tiene ninguna pega. Es responsabilidad del proveedor excluir al que no paga. Y siempre hay métodos de exclusión. Obviamente con la policía se ve muy claro. Digamos que en la defensa militar no se ve tan bien, pero en la seguridad privada se ve muy claro. El que paga la cuota Securitas Direct tiene el cartelito en su casa. Si un cliente llama, te atienden. Si tú llamas y no eres cliente, no te atienden. No mandan la patrulla a tu casa. Eso es evidente. Es decir, que ¿existen formas de exclusión? Claro, claro que las hay. Además de que hay la forma de que cosas que antes parecía que no se podían excluir, con claro, la función empresarial, los incentivos a obtener beneficios, pues aparezcan esas formas que antes se consideraban inexistentes. Exacto, porque el mercado es dinámico, entonces las cosas van cambiando. Lo que antes no se podía excluir, mañana sí se puede excluir. Y si no se puede excluir, pues tampoco pasa nada. Exacto, porque eso también lo comentaba Roque, pero no todos los bienes que pueden tener ese tipo de característica, por más que no permitas o no tengas la manera de excluir a los demás, por ejemplo, un perfume, que es el ejemplo que comenta él. Tú te echas un perfume que huele muy bien y vas en el metro y no puedes excluir a los que te rodean de poder olerlo, poder disfrutar el olor. Pero bueno, es una externalidad que aunque no puedes excluir es algo... Aparte que esa externalidad, que también lo toco en el libro, depende, porque a lo mejor a una persona le gusta el perfume y a otra persona le molesta, porque tiene la pituitaria muy sensible. Puede ser, la externalidad es negativa o positiva según para quién. Exacto. ¿No? A lo mejor un perfume me desagrada. Totalmente. Y me está causando una externalidad negativa. Y puede pasar lo mismo con la seguridad. Claro. Igual con la defensa ocurre lo mismo. Eso puede ser una externalidad negativa. Por ejemplo, es paradójico que el país que tiene mayor potencial bélico, que es Estados Unidos, que es una potencia bélica, la hegemónica, digamos, en el mundo, paradójicamente, sus ciudadanos, los americanos, son las personas que cuando salen de sus fronteras son más vulnerables. Son sujetos de ataques terroristas. Luego obtienen menor seguridad. Más gasto, menos seguridad. En cambio, un país que a lo mejor que tiene un ejército reducido, pequeñito, Luxemburgo, creo que tenía un batallón. Cuando yo estaba en activo tenía un batallón nada más. Es lo que tiene. Sale un luxemburgués y va por el mundo y no es un objetivo de ningún terrorista. Es que no sabe ni lo que es Luxemburgo. Claro, no. Entonces, se da esa paradoja que el gasto en defensa no es proporcional a la defensa que disfrutan los ciudadanos, sino que obedece a otros objetivos que no es la defensa de la gente, sino es temas de poder, temas políticos, influencia, etcétera, etcétera. Pero no es la defensa de la gente. Y otra cosa que a mí me parece paradójica en relación con lo que estás hablando tú del free rider, que la justificación del free rider como justificación del monopolio público, monopolio jurídico, se utiliza de una forma arbitraria, porque entre los estados también existe ese problema de los free riders. Es decir, uno podría plausiblemente afirmar que Canadá se beneficia como free rider del gasto militar ejercido por Estados Unidos. Por ejemplo, se podría decir que es más improbable que si la defensa de Estados Unidos es útil o la defensa nuclear disuade a otros países de invadir Estados Unidos, plausiblemente aquellas zonas canadienses que son fronterizas con
Estados Unidos también se benefician de esa defensa. Sin embargo, eso no se utiliza como una justificación para decir que debería haber un único monopolio Pero entre es que esos dos además, países. Daniel, vuelvo a tomar el mismo argumento anterior. No solamente puede ser una externalidad positiva, sino negativa. Porque si yo estoy al lado de una instalación que es un objetivo militar, para mí es un peligro. Claro. Luego, depende según el caso. Puede, o sea, vivir al lado de una comisaría de policía, ¿es positivo o negativo? Depende. Igual me salpica la bomba que le van a tirar allí, ¿no? O si tiran una bomba nuclear sobre Estados Unidos, la radiación llega antes a Canadá que a México, por el norte, o a Panamá. Luego, depende de la externalidad, depende del caso, puede ser positiva o negativa. No lo sabemos nunca. Y habría que analizar caso por caso. No podemos sacar una conclusión general sobre las externalidades. Hay que ir a cada individuo y caso por caso. Otro de los problemas muy importantes que planteas en tu libro en relación con la provisión pública de seguridad y de defensa es el relacionado con el cálculo económico. Bueno, porque claro. tú básicamente, de una forma muy coherente y consistente con los principios metodológicos de la escuela austríaca, afirmas que la provisión de defensa estatal constituye un aspecto de socialismo dentro de una economía de libre mercado. Y que por lo tanto no puede ejercer cálculo económico de forma acertada. Es decir, el Estado solamente puede hacer un cálculo por el lado del gasto. Por ejemplo, las armas se pueden comprar normalmente a empresas privadas que fabrican armamento. Ahí ya se tiene una contabilidad del gasto. Pero claro, por el lado del ingreso, ya estamos con los impuestos. No hay un mercado, o sea, no hay un mercado puro. Hay un semimercado. Por el lado de la compra, sí. Por el lado de los salarios, ¿cuánto le pagamos a un teniente? Pues tendremos que estar mirando por lo que cobra otro funcionario, pero realmente no sabemos cuál es la productividad de un militar. Ni siquiera la de un policía, no la sabemos. Y de hecho, el salario es arbitrario de una forma política. Bueno, en España se ve muy claro. La Policía Autonómica Vasca o los Chainas o los Mossos de Escuadra cobran 500 euros más al mes o más que un policía local en cualquier sitio. Cobran o con policía nacional o con guardia civil. ¿Por qué cobran más? Porque el otro arbitrariamente lo ha decidido así. El político autonómico es más generoso que el otro. Los otros, los de Madrid, son más agarrados. ¿Es verdad? Pero no hay una relación que se pueda comprobar entre lo que efectivamente está ofreciendo a los consumidores. No podemos saberlo, ¿no? No hay cálculo porque no sabemos cómo el lado del ingreso. El dinero es confiscado coactivamente, no es un dinero obtenido mediante los actos voluntarios del consumidor. No lo sabemos nunca. Claro. Y de hecho lo que ocurre, hay muchas ineficiencias por eso, porque no hay cálculo económico, no se sabe. Y luego los criterios con los cuales se adquieren las cosas no son criterios económicos, sino que son criterios pues, de intereses corporativos de dentro de la organización. ¿Por qué comprar 3 submarinos? No lo sabemos. ¿Qué es mejor comprar, 3 submarinos o 4 aviones? No lo sabemos. Si no hay mercado, pues simplemente es la pelea de los generales arriba en el alto mando para ver quién se lleva el gato al agua. ¿No? Totalmente. ¿Y por qué no una fragata, 3 fragatas en lugar de un portaavión? Pues no lo sabemos, es arbitrario todo. Arbitrario desde el punto de vista económico. Es increíble. No desde el punto de vista técnico. Ellos tienen una racionalidad, ellos, digamos, tienen unos intereses y son gente, han sido mis compañeros, son gente igual que yo, que razonan bien. Sí, sí. Pero desde el punto de vista de la racionalidad económica. Y de nuestro dinero. En sentido duro, ¿verdad? En sentido estricto, no tienen racionalidad económica y por tanto es arbitrario en ese sentido. No es tanto una cuestión personal, no es para criticar personalmente a nadie. Ellos tienen unos criterios y son gente que velan por su organización y ya te digo, son mis compañeros y son gente súper competente.
Sí, Eso pero no lo pongo en duda. Lo que ocurre es que no existe el mecanismo de mercado de precios para que la racionalidad económica en sentido estricto pueda aplicarse. Y que además no se trata solo de lo que ellos crean conveniente, por mucha idea técnica que tengan o muy formados que estén, sino también de lo que le demanda el cliente que paga en este caso. Entonces, al ser completamente desconocedores y estar completamente desconectados del que en última instancia paga, que somos nosotros, pues Claro. difícilmente pueden hacer bien, de verdad, bien su trabajo. No pueden satisfacer al cliente porque el cliente no es tal, no existe tal cliente. Exacto. No, es una ficción de cliente, claro. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante que utilizas para ilustrar estos problemas de cálculo económico es el de la operación Atalanta, Atalanta, Atalanta de la Unión Europea para luchar contra la piratería en el Cuerno de África. Sí, sí. Y me gustaría ver si podría, bueno, pues puede explicar un poco cuáles fueron los problemas, en qué consistió esa operación. Bueno, pues Muy por encima, claro. Sí, ahí hubo en los años 2003, 2005, hubo una serie de ataques de estos piratas, de los piratas somalíes a buques mercantes y demás. Bien, le pedían un rescate y demás. Y la Unión Europea, junto con Japón, Japón también tenía barcos pesqueros por la zona, en el Índico, pues crearon una organización naval, EURONAVFOR se llamaba. Bien, esa tenía que cubrir una extensión marítima del tamaño de una vez y media Europa, el tamaño de Europa. Es decir, es un mar inmenso, es el Océano Índico que va desde Somalia y el Golfo de Adén hasta las Seychelles. O sea, es una zona del mar amplísima. Y claro, lo que tenían patrullando permanentemente de promedio, yo hice los cálculos con datos de ellos mismos de la página web, y tenían de promedio pues 7 barcos para cubrir una zona que es una vez y media el tamaño de Europa. Entonces la probabilidad de que tú encuentres un pirata es remota. La disuasión es cero. Porque la disuasión se mide por el castigo. Esto lo explica muy bien Hersey en la teoría económica del derecho, ¿no? Es decir, para que una medida surta en una conducta eficaz, la sanción hay que multiplicarla por la probabilidad de que te pillen, ¿no? Si la probabilidad de que, vamos a suponer que la sanción fuese la muerte, que es lo máximo, pero si la probabilidad de que te pillen es 0, o 0,00001, pues obviamente los piratas siguen actuando. Es decir, que era ineficaz. Lo que había que hacer, que eso ya se sabía, era poner en cada barco 2 hombres armados, con armas ligeras. No hacía falta más. Entonces no se puede, lo que intentaba la Unión Europea era organizar la defensa de arriba a abajo. Y la solución era, como siempre suele ocurrir, una solución de mercado, que es de abajo a arriba. Es decir, cada barco tiene que evaluar sus riesgos, por dónde va, quién contrata, cuánto contrata, si contrata 1, 2 o 3 o 4. Luego, es el mercado el que solucionó el tema. Y bueno, hubo un cambio legislativo para permitir que las empresas de seguridad dispusiesen del material de guerra adecuado, no se mojaron, políticos, no dijeron si armamento pesado, medio, no, ni calibre, no entraron en nada, siempre el material de guerra adecuado para responder ante la peligrosidad de los piratas somalíes. Y así se arregló. Entonces, desde aquellos años hasta ahora, no ha habido ni una sola noticia. Nada, cero noticias. El problema arreglado, con 2 tíos y 2 fusiles en cada barco. Arreglado de una forma económica para que cada uno lo paga lo suyo, que es lo justo. El contribuyente no tiene por qué estar sufragando la seguridad privada de una empresa pesquera, no tiene por qué. Cada uno paga lo suyo, internaliza sus costes y bueno, y cada uno que se las ventile y así va bien. Es mucho mejor. Y se resolvió de una forma más eficaz. Y se resolvió de una forma drástica, con poco dinero.
Sin duda. Y otros problemas relacionados, tú hablas también mucho de los problemas relacionados con el concepto de monopolio y con el monopolio estatal. Y una parte que a mí me resultó muy interesante es utilizando tu experiencia personal y tus conocimientos concretos en la materia, pues hablas sobre todo hablas también de aplicas esos problemas que se producen en el monopolio a casos concretos, en este caso, pues cosas que ocurrían en el ejército español, con problemas como, por ejemplo, de la integración vertical o problemas relacionados Sí, con el corporativismo. eso era un despilfarro tremendo. Yo no lo entendía. Eso, por ejemplo, tú imagínate que estás en la facultad y que hay que dar clase de inglés y te ponen a ti a dar clase de inglés porque tú sabes inglés. Y te ponen a ti, que eres doctor en políticas o en ciencia política, o a Noemí, que es que la ponen a dar clase de inglés porque sabe inglés, porque da la casualidad de que tú sabías inglés. ¿A quién se le ocurre eso? Te están quitando lo mismo que con la UME. La UME es un desastre. Desde el punto de vista funcional y organizacional y de la eficacia, es un desastre. Porque la UME es Unidad Militar de Emergencias y le quitaron la última letra, que era la sede civil. Pues son emergencias civiles, no son emergencias militares. Entonces, esto es el equivalente de coger un bombero, lo mandamos a la academia de bomberos, le enseñamos a apagar el fuego, tal, 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 y cuando sale de bombero le decimos, vete al regimiento de infantería número tal. Y dice, oiga, no, pero mira, aquí vamos a enseñarte cómo funciona la ametralladora y te vamos a enseñar cómo funciona esto y vas a ser un buen militar, tranquilo. ¿Alguien entiende eso? No. No entiende nadie. Si una persona que va a una academia militar, que está 3 años o está 4 años y que aprende su oficio militar y luego sale de la academia y le meten a ejercer otra profesión distinta, porque no conoce ni los camiones, ni los motores, ni las mangueras, ni los extintores, no conoce nada de eso. Es una cosa, es un disparate. ¿Hacen bien su trabajo por qué? Pues son personas dedicadas que se ponen y lo aprenden y lo hacen bien y son disciplinadas. Pero desde el punto de vista de la eficiencia de los medios, que no tienen ni pies ni cabeza. Y va totalmente antieconómico el ser. Es antieconómico completamente, porque además esa persona, imagínense que está 10 años en la UME, vuelve al regimiento de artillería, no se acuerda del cañón. Ya. No se acuerda del cañón. Toda la especialización no le sirvió. Toda la especialización la tiró por la basura. Luego, desde el punto de vista de la eficacia y de la economía, que eso no tiene ni pie ni cabeza. Fue un capricho de Zapatero. Fue un capricho personal del presidente Zapatero, a raíz de un accidente que hubo ahí en Guadalajara o por ahí, sí, en Castilla, que murieron 13 o 14 personas, una cuadrilla forestales murieron y a partir de ahí crearon la UME, un capricho. Que se ve que muchas de estas decisiones son por cuestiones políticas y electorales y en muchos casos cortoplacistas. Sí, sí. Y no por una cuestión de poder, porque el gobierno central en aquella época no tenía ninguna unidad bajo su mando directo, porque las emergencias civiles dependían de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. El gobierno central no tenía competencias ni medios. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un accidente donde el fuego se produjo entre 2 comunidades autónomas. Hubo una descoordinación y la respuesta ¿cuál fue? Pues ahora medios de a nivel del gobierno central. Y creamos una UME que depende de mí. Más poder. Exacto. Una cuestión de poder. Porque al final yo decido dónde va y dónde no va. Así es. Porque al final a quien sí sirven, desde luego, desgraciadamente, es a la política que las regula y demás. Y a los políticos que están ahí. Así es. Pero entonces la integración vertical en el ejército, pues es un problema, claro, que normalmente lo que ocurre es que hay muchas ineficiencias, porque hay gente
que está haciendo trabajos que no debería hacer o que son muy ineficientes. Te hablo del caso de los profesores de inglés, pero hay otras cuestiones, por ejemplo, las ITV militares. Cuando yo estaba destinado en Ronda, en la Legión, yo era el responsable de mantenimiento y teníamos que ir cada 6 meses desde Ronda hasta Granada con un convoy para pasar una ITV en Granada, una ITV pintada de verde. Era la misma, ¿eh? Tú vas a una ITV civil y está la ITV pintada de blanco, ¿no? Pues tú vas a la ITV militar y es la misma pintada de verde. Es así, ¿eh? Entonces íbamos a Granada y llevábamos un Land Rover, un coche civil, pintado de verde. El Land Rover militar es un coche blanco pintado de verde. Desde el punto de vista de la mecánica no hay diferencia alguna. O sea, no es un coche específico, porque además los carros de combate no pasan ITV, tienen su mantenimiento periódico. No existe una ITV para esos tipos de vehículos militares. Vale, vamos a ver un coche normal, un Land Rover, un vehículo táctico. Pues entonces yo digo, con esa mentalidad que yo te comentaba antes, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué vamos allí? Si en Ronda tenemos una ITV aquí en la puerta del cuartel, teníamos en la puerta del cuartel una ITV. Digo, el coche no es el mismo. Y digo, entonces lo que hice fue un estudio económico de cuánto nos costaba ir cada 6 meses a Granada. Entonces calculé las dietas del personal, el tiempo, los salarios, la gasolina, metí los costes que son intangibles, ¿no? No económicos, como la seguridad de estar en la carretera, ¿no? Tanto tiempo. Volver, la comida, tal. Bueno, hice un pequeño informe y lo mandé a la superioridad a Sevilla, diciendo que no era rentable ir a Granada y que era mucho más económico hacerlo en Ronda. Y me respondieron que no procedía, que me callara, que era un pesado y que no sé qué, que era una piedra en el zapato y que me callara ya de una vez, ¿no? que ya hacían las cosas así. Claro, pero te demuestra que no, pues no, es que no tiene el más mínimo sentido. Evidentemente, si Claro, eso fuese un negocio privado. claro, si fuera un negocio privado, evidentemente me darían una medalla, seguro. Me daría, oye, ¿cómo se le ha ocurrido? Como no se está reduciendo costes. Me tendrían que dar un ascenso, un premio, algo. No, me dijeron que me callara. Bueno, pero curiosamente, cuando ya me fui del ejército y a los pocos años hablé con un compañero, me dijeron que estaban pasando la ITV en Ronda. O sea que la semilla quedó allí y germinó en su día. Bueno, no quedó en saco roto. Bueno, por lo menos tuvo un no quedó en saco resultado. roto. Pero yo me dedicaba a hacer informes de ineficiencia donde veía todas las cosas que estaban mal, los costes, las calculaba en dinero, ¿no? En euros o en pesetas, en su caso, y planteaba un informe y decía, mire, esto no es lógico ni es rentable, vamos a cambiarlo. Obviamente, luego el que estaba destinado en la ITV de Granada me decía, oye, ¿qué tienes contra mí? Me lo dijo un teniente coronel que estaba, yo era comandante en aquella época, y un teniente coronel me dice, oye, ¿tú has hecho un informe que mandaste ahí a Sevilla para pasar la ITV en Ronda? Digo, sí, sí. ¿Y yo qué te he hecho? Esa fue la respuesta. Digo, no, si esto no es una cuestión personal. Esto no No es era, una no era cuestión nada personal. contra él. Obviamente, si pasan la ITV en Ronda, la ITV de Granada la cierran. Porque no tenía, la ITV militar, porque no tenía ningún sentido. Obviamente. Y su puesto de trabajo peligra. Lo que tiene que ver también con los incentivos. Ya están los incentivos, los intereses personales, corporativos, etcétera, que están ahí presentes siempre, claro. Pero tú también haces un análisis ético sobre, no solo económico, sino también ético sobre la provisión de defensa estatal. Y Sí, también consideras que hay muchas críticas que se pueden hacer desde este punto de vista. correcto. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Rothbard y con lo que dicen muchos pensadores anarcocapitalistas, que el tema de la economía es complicado de entender para un público, digamos, lego, para las masas, pero que las cuestiones éticas se entienden fácilmente.
Entonces, yo creo que es mucho más fácil defender en el anarcocapitalismo desde una óptica ética, porque se entiende, no hace falta conocimientos específicos, aparte que la economía, como dice Bastos, es contraintuitiva, ¿verdad? Normalmente las cosas van al revés de cómo realmente son. Y entonces, pues, éticamente es mucho más fácil defenderlo, más sencillo más contundente, además. Entonces, complementé con la cuestión ética y luego con una perspectiva. O sea que realmente que para hacer una tesis doctoral, que la gente se suele enfocar en una cuestión muy específica, yo he hecho lo contrario. He cogido lo que es la tradición austríaca y he abierto el panorama para estudiar un problema no solamente desde el ámbito económico, sino también tocar el ámbito ético, que yo creo que es fundamental, porque además los dos se complementan perfectamente. Es el tándem perfecto, la ética y la economía. Y sobre la perspectiva, ¿cuál es tu punto de vista sobre la posibilidad de ir avanzando hacia sistemas más privados de provisión de defensa y de seguridad? Claro, todo el mundo nos ponemos a imaginar, ¿verdad?, cómo podría ser una sociedad laissez-faire, de libre mercado. Y bueno, todo eso está bien, esa imaginación, pero yo pienso que cómo se llegará ahí no lo sabemos porque eso será una cuestión evolutiva que a lo mejor no sabemos cómo va a ocurrir. No creo que a lo mejor no estemos en condiciones. Tal vez el tema de el Bitcoin, el blockchain, esas nuevas tecnologías puedan influir, pero a corto plazo, incluso a medio plazo, yo veo que el Estado está muy arraigado y que va a ser muy complicado desplazar al Estado y tener una sociedad libre, completamente libre. Lo veo muy difícil. ¿Y cómo llegaría a ocurrir? Pues en el libro expongo varias ideas, pero bueno, todo lo que sea aproximarnos está bien. Por ejemplo, me parecería bien el tema de la secesión indefinida de Hoppe, es decir, que los territorios se vayan dividiendo en unidades territoriales más pequeñas. Yo lo veo bastante positivo. O sea que soy partidario, por ejemplo, de que en Cataluña se haga un referéndum, pero que ese referéndum a su vez pueda replicarse en otros territorios, en provincias, comarcas, Valle de Arán, municipios incluso. ¿Por qué no? Para que la gente decida. Y Galicia sería un país independiente, por ejemplo. Un reino, probablemente. Un reino. Celta, los celtas. José, y al tema de la secesión indefinida, hay mucha gente que bueno, pone como problema que dice que al ser estados muy pequeños, o sea, comunidades muy pequeñas y sin un ejército estatal fuerte, serían muy débiles y estarían siempre siendo agredidas por otros agentes externos. Tú que has estado mucho tiempo en el ejército y, bueno, conoces muy bien el sector, ¿crees que sería así o crees que para nada? Yo pienso que no. Por ejemplo, es que tal vez podemos hacer un análisis histórico. Por ejemplo, Mónaco lleva 800 años sin ser invadida. Y no será por su gran ejército, ¿no? Claro. Y su gran armada. Vamos a ver, Andorra es muy pequeño. Podía llegar ahora mismo los gobiernos español y francés y decir, bueno, vamos a repartirnos Mónaco, a Andorra. Nos lo echamos a suerte y al que le toque se lo queda. Bueno, lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque a lo mejor precisamente esa dimensión tan reducida les convierte en un objetivo despreciable. Luego, según para qué, esa dimensión, pues tal vez puede ser una ventaja. Tal vez ser una hormiga es una ventaja, que no un elefante. O sea, la gente va a matar elefantes, ¿no? El rey y más gente. Van a Botswana a matar elefantes, pero nadie va a matar hormigas, porque no es entretenido, no es divertido. Entonces, a lo mejor, el ser una hormiga tal vez no sea tan malo. Tal vez tenga una ventaja, el ser pequeño. Porque está muchas veces esa idea de grandeza
Claro. Es una idea que se asocia con que somos muy importantes o muy influyentes y muchas veces mera retórica o propaganda que beneficia a unos pocos a expensas de gran parte de la población. Y sin embargo, lo que tú dices, en aquellos sitios que son pequeños y donde no tienen esas capacidades Sí. o sea, sí, ser tan grandes, pues la gente vive, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, parece que no les va tan mal. Efectivamente, los territorios pequeños normalmente lo hacen muy bien. Tienen bajos impuestos, son bastante seguros, seguros en lo militar, son seguros policialmente también. Bueno, pues yo creo que les va bien de ser pequeños. Sin duda. Y bueno, como conclusión así a grandes rasgos de tu libro también es lo que podemos sacar, ¿no? Que el sector de la defensa y la seguridad no tiene, por el tema de los bienes públicos, no tiene realmente una excusa para ser suministrada por el Estado de manera monopolística y que además, por lo que cuentas, es un sector que se podría adaptar de sobras bien a ser privado y que además sería mucho más eficiente por todo lo que cuentas. Claro, ten en cuenta que si la defensa fuese privada, obviamente, determinados gastos en armamento dejarían de producirse. Por ejemplo, no habría, seguramente, con toda seguridad, no habría portaaviones, submarinos nucleares, ni esta serie de armas que son ofensivas todas. Eso no existiría en un mundo privado. Lo que existirían serían muchas armas pequeñas, eso sí, y sistemas privados de defensa y unidades militares con armamento reducido. Eso sí es verdad. Pero esas grandes macroarmas o arsenales nucleares nunca existirían, porque no son rentables. Exacto. Y porque el individuo no tiene una necesidad de invadir ni conquistar el mundo. Un consumidor privado no quiere conquistar el mundo. El que quiere conquistar el mundo es un político. Bueno, la gente privada lo que quiere es salvar el mundo, eso sí, los ecologistas y tal quieren salvar el mundo, ¿no? De la contaminación, pero no quieren conquistarlo. Solamente los políticos son los que tienen ese afán, esa egolatría, ese narcisismo. Es el político el que utiliza el recurso de la defensa nacional pues para él ejercer poder, conquistar, invadir, dominar, tener un desfile y inflar su ego, que es lo que quieren. Totalmente. Pues no sé, yo creo que como conclusión y como cierre a este programa ha sido estupenda y bueno, obviamente no despedirnos sin darte de nuevo las gracias bueno, por esta magnífica hora y que esperamos que puedas volver en cualquier otro momento. Yo tengo ganas de ir a Galicia, me lo apunto. Pues ya sabes que cuando me lo apunto para cuando pase la COVID, que esperemos que pase pronto, y a ver si nos vemos por Galicia, ¿vale? Un poco de buen pulpo. Ojalá. Por supuesto, José. Pulpo la gallega, que no falte. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta otro episodio del podcast, que será un par de días, muy prontito. Daros las gracias a todos por habernos acompañado. Repito que sobre todo a José. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal, decidnos en los comentarios qué os ha parecido, si os ha quedado cualquier duda. Y nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.